Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hemos dicho en el Salmo, glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion. Me impresionaba hasta el escalofrío mirar el otro día un vídeo donde aparecían entrando en la catedral de Chartres en Francia una parte de los 16.000 peregrinos, jóvenes en su mayoría, que han hecho como cada año, pero en un increscendo imparable, la peregrinación tradicional para concluir allí en Chartres con una solemne misa, Vetus Ordo, presidida por un obispo a la que asistía otro, y allí jóvenes de muchas procedencias también españoles entraban cantando a voz en cuello, Lauda Jerusalem Dominum, alaba y glorifica al Señor Jerusalén. O sea, estaban interpelando a la Iglesia, que es su madre. Tú, Jerusalén, alaba a tu esposo eucarístico. Y estaban también estimulándose unos a otros, porque cada alma es Jerusalén. Tú, hermano, hermana mía, que estás llamado a ser por la gracia la Sión celestial ya en este mundo, alaba a tu Dios que viene a ti sacramentado. Y nosotros, pequeño, silente, oculto grupito, también en esta mañana lluviosa nos impulsamos y nos invitamos unos a otros. Lauda Jerusalem Dominum. Y deseamos tener la Santa Misa que quizás sea propiciadora de un éxtasis, porque estas misas lluviosas, según Teresa, son muy provechosas. Recordemos lo que nos cuenta al final de su vida, en los acabijos del capítulo 39, que es el penúltimo. Viénenme algunas veces unas ansias de comulgar tan grandes que no sé si se podría encarecer. Acaecióme una mañana que llovía tanto que no parece hacía para salir de casa. Estando yo fuera de ella, yo estaba ya tan fuera de mí con aquel deseo que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece entrar a por ellas. ¡Cuánto más agua! ¿En qué ciudad sería? Donde estuviera realizando una fundación y acaso desde la casa de doña Luisa de la Cerda en Toledo se trasladaba a la iglesia de San Pedro Mártir, donde aprovechaba para confesar con Fray Francisco García de Toledo, que le mandó escribir estas páginas, no sabemos. Pero en algún lugar tuvo que salir de casa, dice ella, y ni que le pusieran lanzas a los pechos. La hubiera detenido la lluvia. Y nosotros hemos querido tener también la Santa Misa a pesar de todos los pesares, y algunos tenían que acometer el agua y la distancia más que otros, pero no importaba, porque esperaba el altar, que es la fuente de aguas vivas de verdad, de las que no se agotan, porque esta lluvia se terminará y volveremos a pedirla al Señor de los campos para que los fecunde, porque el sol volverá a abrasarlos. Pero la lluvia del altar, el agua viva que nosotros buscamos como el ciervo corre al manantial, esa no se agota. Y Teresa nos enseña a buscarla. 60 veces habla en todos sus escritos de la Eucaristía, a la que nunca llama así, porque entonces no se llevaba esta cursilada de ahora tan impropia teológicamente. ¿A qué hora va a ser la Eucaristía? Pues a todas, porque a todas está Jesús en el sagrario. Hablemos de la Santa Misa, o como decía Teresa, del Santísimo Sacramento. Y con ese término significaba dos cosas. Primero, la presencia real de Jesús en el sagrario.
Y también, en segundo lugar, pero al mismo tiempo, la presencia especial de la humanidad sacratísima de Cristo, muerto, resucitado y glorioso. Y Teresa ve en esta presencia significada la humildad de Dios, que siendo majestad infinita se abaja hasta la debilidad de su criatura y se hace asequible y accesible a nosotros en el pan. Y Teresa también ve en la Eucaristía la compañía permanente que Jesús quiere ofrecernos en nuestra vida. ¿Cuántas veces, si es que del sacramento habla 60, cuántas veces habla de la comunión o se refiere ella al hecho de comulgar, durante el cual recibió tantas gracias místicas? 103 veces en sus escritos. Y eso que ella vive en un periodo no todavía muy eucarístico, aunque ya empezaba a serlo en el posconcilio de Trento, donde empieza a florecer una espiritualidad y una teología muy sacramentales como reacción a la ruptura que había supuesto el protestantismo, que rechazaba la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y había tenido ella una formación eucarística bastante intensa para lo que entonces sabía, pero en su casa la habían acostumbrado a comulgar cuando entonces se llevaba, por Pascua y en algunas otras fiestas del año, que podían ser una docena a lo sumo, no más. Y después empezaba a tomar mucho auge también ya la fiesta de hoy, la del Corpus Christi. Pero todavía no era algo muy influyente en la formación espiritual de las almas. La Eucaristía, por ejemplo, no sabemos, por supuesto, cuándo hizo la niña Teresa de Ahumada su primera comunión, ni cómo, así como ya de los santos modernos. La cuentan ellas mismas incluso, pensemos en Teresita, en Isabel de la Trinidad, en Teresa de los Andes. De la Santa Madre no conocemos. Y, sin embargo, es fuerte en ella el tirón eucarístico, porque cuando al principio de su vida, en el capítulo 4, habla de aquellos 18 años en que pasó tantas dificultades para hacer oración, o sea, toda la primera etapa de su monjío, desde los 20 en que entró hasta los 39 en que se convirtió ante el Cristo muy llagado, dice, en ese tiempo, pensemos que son la friolera de 18 años, si no era acabando de comulgar, jamás osaba comenzar a tener oración sin un libro. O sea que el libro le hacía falta siempre, menos cuando había recibido la Sagrada Comunión. Ahí no necesitaba libro, porque tenía el libro vivo y sentía con una fe muy honda la importancia absolutamente fundamental de la misa en la vida y, por tanto, de la santidad de los sacerdotes. Recordemos el episodio del cura de Becedas. Después, en el convento, ya donde al curarse de aquella enfermedad, saliendo de la cual confiesa y comulga, también lo recordará en su vida, pues ya en el convento sí, ya sabemos por la regla del Carmelo que la celebración de la misa es el acto comunitario por excelencia, y para Teresa lo fue siempre. Ya en la Encarnación, ya después, por supuesto, en su Carmelo reformado, pero no se comulgaba dentro de la misa habitualmente. Comulgaba solo el sacerdote. Y eran pocas las fechas en que se permitía a las religiosas la comunión. Esto, recordémoslo, llega hasta principios del siglo XX. Santa Teresita cuenta que
La única ocasión en que comulgó a diario fue cuando hubo la epidemia de gripe en su convento. Si no, era 2 o 3 veces por semana y ya entonces empezaba a ser más frecuente que antes. Pero en tiempos de la Santa Madre no se entendía así la participación en la Eucaristía y recordemos lo que decían las constituciones que ella vivió. Comulgarán regularmente en el primer domingo de Adviento y en la Navidad, y en el primer domingo de Cuaresma, y en el jueves de la Cena, y en el día de Pascua siguiente, y en el día de la Ascensión, y en la Pascua del Espíritu Santo, y en el día de Corpus Christi, en la fiesta de todos los santos, y en las fiestas de Nuestra Señora, y en el día que reciben el hábito, y en el día que hacen profesión. Después se atrevía a añadir la Constitución: si nuestro Señor diere devoción al convento o a la mayor parte de querer comulgar más a menudo, poderlo han facer de consejo del confesor y de licencia de la priora. ¿Cómo se adaptó Teresa a este calendario? ¿Cuántas veces comulgaba al año? Porque confesar sabemos que lo hacía muy a menudo. Cuando muere su padre y ella se pone un poco en manos del dominico Fray Vicente Barrón, este tiene la osadía de aconsejarla comulgar de 15 a 15 días, y aquello supone como un reflorecimiento de su piedad eucarística. Y ya está ella metida casi en los 30 años, y hasta el umbral de los 40 en que se produce su conversión, va acrecentándose esa devoción eucarística, porque resultaba que en el monasterio de la Encarnación había surgido un grupo de monjas especialmente devotas del sacramento que se denominaba la Compañía del Corpus, y tenían su reglamento propio y todo dentro del convento, y quieren muchos historiadores que la Santa Madre hubiese pertenecido en la Encarnación a esta Compañía del Corpus. Bueno, sabemos que leyó, porque estaba entre su biblioteca, el Tratado de la Misa de Fray Diego de Guzmán, que leería, puesto que leía mucho el Contemptus Mundi, que es el Kempis, pues leería mucho el libro cuarto del Kempis sobre la Eucaristía, y en los 4 volúmenes de los cartujanos de la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia se hablaba mucho de la Eucaristía y de la comunión, y ella lo leía mucho. Y todo esto hay que entenderlo fusionado con el profundísimo descubrimiento que se da en la vida de la Santa Madre de la humanidad de Cristo. Y entonces ella entra a abrazar la humanidad de Cristo por la comunión. Y por eso, cuando se produce en ella un enamoramiento absoluto, integral, totalizante de la humanidad sacratísima del Señor, empieza el atrevimiento enorme de la comunión diaria en su vida. Aunque eso supusiera una singularidad muy llamativa en su ambiente comunitario y una singularidad agravada por los condicionamientos de su salud, porque ella nos cuenta que tantas veces tenía que provocarse los vómitos antes para que no le sobrevinieran después de la comunión. Pero todo lo supeditaba a comulgar. Pensemos también en que el ayuno era desde medianoche del día antes. Y, sin embargo, los bienpensantes, aquellos teólogos sesudos que la marearon tanto, lo que intentaron es, sin conseguirlo, apartarla de la comunión. Y cuando aquel consejo tan solemne de Ávila determinó que lo que le ocurría a doña Teresa de Ahumada era demonio, dijéronme que no comulgase tan a menudo y que procurase distraerme de suerte que no tuviese soledad. Fuime de la iglesia con esta aflicción y entréme en un oratorio, habiéndome quitado muchos días de comulgar.
que era todo mi consuelo. Todo eso tuvo que padecer al principio la que tenía un deseo de comulgar tan fuerte que aunque me pusieran lanzas a los pechos, me parece, entrara por ellas. Y sin embargo, las principales y frecuentes, diríamos la mayoría de las gracias místicas de Teresa, se producen en el momento de la comunión, empezando por su reforma. Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su majestad, lo procurase con todas mis fuerzas. O sea que esta casa y todos los demás Carmelos de Teresa brotan de una comunión. Y la gracia más alta que recibió ella, el matrimonio espiritual, fue justamente recibiendo la comunión de manos de Fray Juan de la Cruz, como sabemos. Y así podríamos recorrer tantas y tantas gracias en la vida de Teresa, cuyo centro lo constituye el Santísimo Sacramento, que para ella es Cristo en su humanidad doliente, resucitada y glorificada. Ese Cristo que en el sacramento, dirá ella, disfraza la infinita majestad de su humanidad glorificada. Esto es para ella la Eucaristía y la experiencia de la sangre derramada de Cristo. Recordemos la gracia de la comunión del Domingo de Ramos en Salamanca, cuando sintió que la boca se le llenaba de sangre viva y muy caliente y ella quedaba toda cubierta de esa sangre, por preparar con tanto cariño la comunión en un día en que nadie había invitado a comer a Jesús en Jerusalén. Hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo lo gané con grandes trabajos y gózaslo tú con tan gran deleite. No hayas miedo que te falte mi misericordia. Cuando yo me llegaba a comulgar, dirá también al final de su vida, y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto, y miraba que era el que estaba en el Santísimo Sacramento, los cabellos se me espeluzaban y toda parecía me aniquilaba. ¡Qué manera de comulgar! Y luego las fundaciones, que surgen todas del Santísimo Sacramento. La de Medina del Campo, o sea, la primera, después de San José, es una fundación eminentemente eucarística, quedándose la santa por las noches detrás de aquel ventanuco, muerta de pena porque estaba el sacramento como en un portalico de Belén casi a la intemperie y sin sosegar hasta que logró que quedase el sagrario un poco más custodiado. Y cuando en Burgos tiene que esperar tanto ante la resistencia feroz de aquel arzobispo don Cristóbal Vela, y eso que era algo pariente suyo, y están residiendo en casa de doña Catalina, pues la Santa Madre le pide que rehabilite su antigua capilla para que puedan tener allí la misa cada día. Y primero tienen que madrugar cada mañana y atravesar medio Burgos, subir unas escalinatas muy grandes para ir a la iglesia de San Gil y asistir a la misa primera, que entonces eran a las 5 o las 6 de la mañana, que se celebraba precisamente en una capilla que se titulaba, y aún así en Burgos, Nuestra Señora de la Buena Mañana, y después regresaban en silencio como palomitas, sin que las viera nadie en Burgos, a oscuras todavía, a casa de doña Catalina, pero ya habían comulgado. Y después en sus conventicos, aunque fuera una casita provisional, lo primero la campana, un altarcito, los manteles muy limpios, aunque todo muy pobre, y un capellán que nunca dejaban de encontrar, aunque fuera pasando por la calle como aquella noche en que no iban a tener misa del gallo y cazaron a uno casi a lazo para no quedarse sin la misa. Y esto la llenaba de alegría, era un contrapunto a lo que hacían los luteranos, suprimiendo la Eucaristía y profanando las iglesias.
Es particular consuelo para mí ver una iglesia más cuando me acuerdo de las muchas que quitan los luteranos. No sé qué trabajos, por grandes que fuesen, se habían de temer a trueco de tan gran bien para la cristiandad, que aunque muchos no lo advertimos, estar Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, como está en el Santísimo Sacramento en muchas partes, gran consuelo nos había de ser. Cuántos caminos, cuántas enfermedades, cuántos calores y fríos, cuántos ríos desbordados, cuántas calumnias e incomprensiones, cuántas negativas de obispos, cuántos desprecios, cuánto tener que levantar el ánimo de sus hijas, que a veces se decaían. Todo lo daba por bien empleado Teresa, como dice en la Fundación de Palencia. Aunque no sea sino haber otra iglesia a donde está el Santísimo Sacramento, es mucho. Y después los sacerdotes que están en el horizonte inmediato de la oración de toda carmelita descalza. Dirá Ana de Jesús en el proceso de Salamanca, que la Santa Madre ponía grandísimo cuidado en que los sacerdotes que iban con ella de camino por ningún caso no dejasen de decir la misa ningún día. Y uno que por no hallar recaudo para decirla a todos los que iban faltó para uno, decía a las que allí íbamos: rueguen a Dios que se halle lo que falta para decir esta misa, que me hace mucha fatiga pensar si se ha de privar hoy la Iglesia del valor de este sacrificio. ¡Qué fe! ¿Cuánto habría que renovar esto hoy? La fe en la misa como el sacrificio del Calvario, no como una especie de circo en que entretenemos a los niños sin que sepan siquiera lo que es la primera comunión, o en que la gente va a casarse para hacer fotografías o el domingo porque les sirve de paseo. Pero no es subir al Calvario. Para Teresa sí. Ella sabe que la misa es la renovación del sacrificio de Cristo y de su presencia viva y salvadora. Una presencia tan viva y tan real que ella la percibe como si se encontrara con Cristo en el tiempo en que anduvo entre nosotros. Por eso se reía entre sí cuando oía decir a alguna persona que quisiera haber vivido en el tiempo en que él vivió en el mundo. Pero a ella, dice en tercera persona, habíala el Señor dado tan viva fe que cuando oía a algunas personas decir que quisieran ser en el tiempo que andaba Cristo nuestro bien en el mundo, se reía entre sí, pareciéndole que teniéndole tan verdaderamente en el Santísimo Sacramento como entonces, que qué más se les daba. La misa, incluso con toda la sobriedad litúrgica del Carmelo, tan diferente a otras órdenes monásticas, en que todo era canto y solemnidad, pero sin embargo, los días de fiesta, la Santa Madre manda que se cante la misa. Y en lo que respecta a la comunión, pues amplía el calendario, porque para sus hijas la pone cada domingo, y días de fiesta, y días de Nuestro Señor, y de San Alberto, de San José, y los demás días que al confesor pareciere, conforme a la devoción y espíritu de las hermanas, con licencia de la Madre Priora. Y además tenía sus trampas, claro, como todas las monjas, porque dice el padre Rivera que además de lo que prescribían las constituciones, la Santa Madre mandó que cada monja comulgase todos los años el día en que tomó el hábito y en el que hizo la profesión. Entonces no se llevaba esta costumbre de ahora, de bodas de oro, de plata, pues ya la Santa Madre señaló la importancia de los aniversarios. Y Rivera también en su biografía subraya la reverencia de la Santa Madre a los sacerdotes, por ser los que consagran, y el cuidado con todo lo que tuviera alguna relación con este sacramento, los ornamentos, los cálices, los corporales. Y además podemos acudir hoy para nuestra oración a su glosa de la petición del Pater Noster: danos hoy nuestro pan cotidiano,
Danos hoy la prolongación de la presencia velada de la humanidad de Cristo entre los hombres. No nos prives hoy de ese amable disfraz de la divina majestad de nuestro esposo, oculto en el Santísimo Sacramento. Disimulada su presencia, dirá ella, en cosa tan poca como la hostia, pero que es harto consuelo para quien no tiene otra cosa que amar, porque la Eucaristía es la suma del amor de Cristo, donde Él se descubre, dirá Teresa, a quien mucho lo desea. Vamos a desearlo mucho y vamos a aprovechar la comunión de hoy y de siempre, según ella nos exhorta, como el momento de negociar con el Señor. Hay tanto por lo que interceder, hay tantas intenciones hoy tan urgentes, pues estáos con Él de buena gana, no perdáis tan buena sazón de negociar como es la hora después de haber comulgado. Si la obediencia os mandare, hermanas, otra cosa, procurad dejar el alma con el Señor. Así tendría que vivir el día una descalza, dejando el alma con el Señor. Aunque haya salido del coro para ir a la cocina o a la ropería o a la huerta o a atender a una enferma, pero dejando el alma con el Señor. Y así podremos morir como ella murió, yéndosele la vida a chorros con aquel cáncer que acabó de consumirla, y sin embargo queriéndose tirar de la cama cuando vio aparecer el Santísimo Sacramento y sin ayuda de nadie, poniéndose de rodillas sobre el jergón. Hora es ya, esposo mío, de que nos veamos. Vamos, muy enhorabuena. Encendido su rostro, aunque estaba moribunda, al mirar el sacramento en las manos del sacerdote. Esta es Teresa, y nosotros bien podemos tomar algo del fuego eucarístico, de la antorcha de amor que ella quiere poner en nuestras manos. María Santísima, mujer eucarística, como la llamó Juan Pablo II, nos conceda esta gracia, y Teresa de Jesús, nuestra Madre, nos contagie de su amor a la Eucaristía.